El Vivero, un podcast sobre viajes, naturaleza y activismo medioambiental. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de El Vivero, un podcast sobre viajes, activismo medioambiental y ecología. Hoy tenemos un invitado muy especial, es uno de los activistas medioambientales cubanos, quizás el más importante, y ha accedido a esta entrevista, en lo cual es un placer para nosotros recibir a Ariel Ruiz Urquiola en nuestro podcast. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por lo de la condición de especial. Gracias, Ariel. Sí, tú sin duda lo eres un referente para muchas personas, por tu ética, por tu trabajo, por tu aporte, por tu solidaridad, espíritu de altruista siempre. Y yo pienso que el apellido Urquiola es de lo mejor, es un sello de dignidad en los tiempos contemporáneos para Cuba. Gracias por permitirnos conversar contigo. Gracias. Aquí lo que de vez en cuando va a haber algún tipo de sonoridad diferente al de los pájaros, que normalmente es muy bonito y hay varias especies aquí alrededor porque pasa el tren muy cerca, un tren de cercanía, que es el equivalente a un tren de cercanía en España. Aquí son trenes interpaíses, intercantonales. Y entonces pasa uno por aquí, pero ya sabes, con una frecuencia Bueno, bastante alta. Ariel, antes que te presentemos, bueno, formalmente no necesita mayor presentación, pero quizás sería bueno empezar por ahí mismo. ¿Dónde estás? Veo unas Estoy plantas, en, ahorita me enseñaste un mirlo que te estaba haciendo la visita y comiéndose la tierra orgánica de tu jardín. Cuéntanos un poco dónde estás y eso. Bueno, mira, he tenido la suerte y también una parte de construcción de mi parte de estar en Berna, que es la capital política de la Confederación Helvética. Como sabes, es un país bastante especial en materia de derechos humanos y no precisamente por tener la sede de derechos humanos de Naciones Unidas, sino justamente porque considero que es el único país del mundo en el cual se puede hablar verdaderamente de democracia. Es decir, aquí incluso es una democracia semidirecta porque los ciudadanos no eligen directamente a sus ministros o al Consejo de Ministros, que sería más o menos lo que es realmente concejales. Es decir, aquí no existe esa categoría, sino son concejales con derechos iguales, 7 concejales que forman parte de este gobierno. Entonces, te decía que es un privilegio para mí porque me ha permitido, además de reiniciar mi carrera como investigador, como biólogo, como doctor en ciencias biológicas, también me ha permitido el hecho de incursionar en lo que es la parte teórica y práctica de la política y la forma de gobierno en la Confederación Helvética. Y realmente uno de mis objetivos iniciales también fue el tratar de instruir a la medida de mis capacidades y de las posibilidades al pueblo de Cuba, a los cubanos, ese pueblo de Cuba que no es el de la isla, el cárcel, el del archipiélago cárcel, ¿no? A todos los cubanos, todos los que nos sentimos cubanos, de instruirlos en que sí existe una forma de gobierno que es verdaderamente popular y no populista, de que sí existe un sistema de política que va hacia el interior del país y a salvaguardar los derechos de sus ciudadanos. Eso existe en el mundo. Y el único ejemplo realmente que yo te puedo contundentemente hablar de que existe es en Suiza, porque es donde sus ciudadanos tienen derecho a plebiscitar prácticamente todo tipo de acuerdo, no solo ley, que se genera dentro del gobierno. Por tanto, ellos son los que mandan dentro de su confederación. Qué interesante, Ariel. Ahora tú decías eso y yo me estaba remitiendo, o sea, lo importante que es conocer otras culturas, dialogar con otras realidades, experiencias. Y estaba pensando en los inicios de nuestras repúblicas de América Latina. Bueno, era una preocupación que tenía Martí siempre, que decía, entróncase el universo, ¿no? Nuestra identidad. Y yo recuerdo, o sea, los grandes fundadores de repúblicas latinoamericanas, pues se dieron al trabajo de viajar por el mundo, tratar de descubrir otras experiencias. Otros buscaron otras alternativas, como Sarmiento, que trató de promover la emigración desde países que él consideraba que estaban un poco más adelantados para un poco incorporar esas experiencias. Y ahora mismo estoy pensando que Cuba que con una democracia, con un proyecto democrático de república tan frustrado después del comunismo, pues estamos como que abocados a esa experiencia, ¿no? Otra vez de aprender a ser Sí, un país, a ser una república.
Y de pronto se me ha ocurrido, caramba, este daño que nos ha hecho el comunismo, el totalitarismo, exiliándonos por tantas partes del mundo, pues quizás sea una oportunidad, una experiencia que tengamos para esa reconstrucción, ese reinicio, ¿no? Cuando muchas personas, como tú mismo ahora, puedas incorporarte a una construcción, a un aporte a la experiencia de Cuba, trayendo un conocimiento directo de primera mano de países donde hay cosas que funcionan, como esto mismo que tú estás señalando, funcionan muy bien, como experimentos democráticos. Eh, y bueno, qué valioso entonces tenerte ahí, acopiándote. Gracias. Solo te quería decir una cosa. Humildemente, yo creo que el mal de Cuba es de antes del 59. Yo creo que se llega a un proceso revolucionario justamente porque había una corrupción, primero había una inconstitucionalidad. Vamos a comenzar de que había un gobierno dictatorial instaurado antes de Fidel Castro, que lo que hizo fue simplemente continuar con ese tipo de régimen, lo que hacia una ideología diferente. Pero vamos, que ideología de extrema izquierda y de extrema derecha, lo único que hay es de diferencia es la dirección, pero son dictaduras, son extremismos, son ni tan siquiera te puedo decir que son ideologías de pueblo, son simplemente ideologías de personas, son ideólogos o ideotas que que compulsan a un Ustedes, sí, país sí. hacia un holocausto, simplemente que es lo que ha pasado en Cuba antes del 59 y después del 59. Es decir, no creo que incluso, yo pienso que cuando se logró hacer la Constitución del 40, cuando se logró escribir, donde hubo una contribución ciudadana impactante para la época, para las circunstancias en el mundo, no quiero decir que fueron únicas, porque eso es un error también de nosotros los cubanos, que como tenemos o hemos criado en una isla, aislados en una ostra, pensamos que lo que ocurrió en Cuba, tanto antes como después del 59, que sin lugar a dudas es una fecha icónica para hablar de la historia de Cuba, más que 1902 con la Constitución de la República o con la Guerra de Independencia de España, realmente creo que es el hecho de ese aislamiento que ha habido, que nos ha hecho pensar de que son procesos únicos que han ocurrido en nuestro país para bien o para mal. Y no es cierto, no es cierto. En nuestro país no ha ocurrido nada que sea nuevo. En nuestro país ha ocurrido una expresión de pueblo, como han ocurrido expresiones de pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Simplemente son cuestiones cíclicas. Y fíjate si es así, que es muy triste hablar, pero a mí, ¿sabes? Yo soy tan feo como tan franco, no tengo muchos pelos en la lengua, hablar de que hoy en día, ¿por qué tú crees que el circunstante de la República y de la independencia de España ya deja de adquirir una significación entre nosotros los cubanos? Pues muy simple, porque hoy en día ser español o ser norteamericano es básicamente el anhelo de todo cubano. Entonces, ya sea por voluntad o ya sea por una frustración o porque te han forzado, porque te has quedado sin identidad de país, sin referente de país, y aquí sin referente de país en este mundo no logras hacer absolutamente nada porque todo está institucionalizado. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que básicamente esas fechas se han borrado de la conciencia del pueblo cubano, de nosotros los cubanos, justamente porque ha sido una conveniencia. Y los pueblos, cuando se dicen que tienen memoria corta, es porque los pueblos piensan a conveniencia. Los pueblos piensan básicamente estomacalmente. Es natural. Gracias a nuestro estómago sobrevivimos. Vamos que, en primer lugar, las hormonas que están relacionadas con todo lo que es una expresión de felicidad tienen una producción y un nacimiento incluso en cosas que son fuera de nosotros, en nuestra microbiota intestinal, que es lo que nos ayuda de alguna manera a responder. De manera que cuando se habla del cerebro estomacal, que de verdad, verdaderamente debería hablarse del cerebro intestinal, no lo estoy haciendo peyorativamente, sino lo estoy haciendo de manera absolutamente consciente. Es decir, y esa es la memoria corta de los pueblos. Y eso creo que es lo que nos ha pasado a Cuba, y por eso, como tú decías, el hecho de para un grupo, para una parte de la población cubana, que dicho sea de paso, no es despreciable. Vamos, que estamos hablando de que prácticamente la cuarta parte de la población de Cuba vive fuera de Cuba, la tercera parte laboral de esa fuerza trabaja fuera de Cuba. Entonces, no estamos hablando de un porcentaje que se pueda despreciar o que sea significativamente, dijéramos, discriminable. No lo es, no lo es. Somos una importante parte de esa población cubana que ha aprendido
en diferentes países de lo bueno y de lo malo, de toda la corruptela que ha sido totalmente continua en el Reino de España, del cual afortunadamente nos independizamos, pero del cual tenemos el lastre que lamentablemente sigue siendo corrupto y sigue siendo el país que lava la cara de la dictadura de los Castros ante la Unión Europea. Simplemente ¿por qué? Porque ¿quiénes son los Castros? Si no son gallegos, primera generación de gallegos, cuya historia no fue la independencia de Cuba, todo lo contrario, la historia fue justamente el yugo al español. Entonces, por eso yo te digo que fíjate que en Cuba y la dictadura de la familia Castro ha sido tan nociva, ha sido tan letal, que ellos, con todo propósito, han logrado que las fechas más significativas de lo que pudiera ser un país como la Constitución de la República haya quedado en el ocaso, haya quedado en el olvido. Porque hoy en día la fuente de entrada de dinero para ellos son todas esas regularizaciones, esas repatriaciones, todo eso que ha ocurrido con los exiliados cubanos. ¿Que dónde está esa mayor parte de esos exiliados? Que en su gran mayoría ha sido una decisión, por eso se dice que es voluntario, ha sido una decisión. Obviamente que nadie quiere emigrar de su país. Cuando emigran por cuestiones económicas es porque no funciona el sistema político, sociopolítico, pero claro que esta que ha sido una decisión de la mayoría de la gente el emigrar. ¿Dónde está? En los Estados Unidos y en España. Básicamente es donde está ese grueso. Ese grueso que no ha emigrado, déjame explicarte, ese grueso que ha emigrado ilegalmente o por contratos de trabajo o por lazos heritales de familia, es decir, herencias básicamente construidas que existen, que existieron, porque somos básicamente una nación fundada con genes españoles y europeos en términos generales. Eso es una realidad donde hay una contribución mínima de otros componentes que, por ejemplo, en países que se generaron por migración, como los Estados Unidos y Canadá, asiática, nuestra herencia es mínima, nuestra herencia autóctona indígena es mínima, mínima, 1% prácticamente despreciable, y sobre todo a zonas del oriente del país, pero nuestra herencia básicamente es europea y africana. De ahí venimos nosotros y de ahí nos constituimos, y somos esa salsa tan rica que en algún momento ha sido una explosión de sapiencia, de sabiduría y de humildad, y en otros momentos ha sido todo lo contrario, y todo lo contrario bajo una égida muy cercana al Reino de España, bajo una égida muy cercana a una familia gallega, a una familia que luchó contra nosotros los criollos, contra nosotros los cubanos. Ese fue el origen de esa familia, ese es el origen de esa revolución, un origen que es simplemente en contra de los Estados Unidos, claro está, porque los Estados Unidos fueron los que ayudaron a lograr la independencia de Cuba, porque sin la intervención de los americanos nosotros hubiéramos continuado en aquella guerra de desgaste, porque el país quedó totalmente destrozado. De eso tampoco hablamos, es decir, hablamos de un Antonio Maceo siempre como figura viril de la guerra, porque también nos educaron lamentablemente en ese tipo de simbolizaciones, cuando en realidad el país quedó absolutamente arrasado por la T incendiaria. Es decir, hoy en día tú logras oír incluso en cubano que yo me maravillo hasta dónde puede llegar la bestialidad en el pensamiento, si se le puede llamar pensamiento de un ser humano, de hablar nuevamente de quemar, de volver a la T incendiaria, simbolizándolo con Antonio Maceo. ¿Acaso ellos no tienen idea del daño que hubo a nuestro archipiélago por la T incendiaria, a todos nuestros centrales azucareros, ¿no? Nuestro declive realmente ha venido justamente por todos esos extremos, por todas esas condicionantes, que mira lo que ha llegado a que hoy en día ser español es el anhelo de esa población cubana. Fíjate, es una cosa Ah, impactante, el anhelo o la única solución para salir de aquel entorno, ¿eh? me estoy Discúlpame que me haya recordando, extendido, pero bueno. no, no, es muy interesante, ¿viste? Además porque mezclas muchos puntos de vista, tú mismo estás hablando desde la biología, desde la historia, desde mucho, y bueno, terminabas incluso con la ecología, ¿no? El medio ambiente, el efecto de todas estas políticas también en el medio ambiente. Y te estaba recordando mientras hablabas que cómo Eusebio Leal, la última visita del rey a Cuba, yo recuerdo que el rey le fue a ver una silla que fue de Maceo, y el discurso de Sergio Leal fue España, recuerdo casi literalmente lo que dijo, que a mí me asombró mucho, ¿no? España no se puede dar el lujo de perder a Cuba por segunda vez. O sea, como el hecho de que España, o sea, un poco desarrollando el deseo, la ambición de la metrópolis, de que si perdieron a Cuba
de Estados Unidos, no puedes perderlo otra vez. Aquí estamos, por un poco vendiéndose, regalándose como una fruta, ¿no? De que Claro, y no nos claro, pierdan otra vez, cójannos otra vez. claro, y Qué triste. como descendientes de españoles directos y con una ideología absolutamente putrefacta, que es la ideología comunista, toda esa gentuza, porque para mí todo eso es gentuza, eso no es ningún tipo de intelectual, porque los intelectuales construyen, no destruyen. Discúlpame, toda la persona que tiene un intelecto y ese intelecto desemboca en la destrucción de algo, vamos, a donde que tú eres. ¿Qué clase de intelectual tú eres? ¿Qué tipo de guía, de faro para una sociedad tú eres? No me parece. Pero bueno, en ese punto, claro, ellos vuelven a querer España. Fíjate que en España hoy en día, uno de los dichos populares más importantes que ellos tienen es más se perdió en Cuba. Mm. Directamente, para nosotros, que ese dicho quedó dijéramos, en nuestros registros históricos familiares, pero el dicho de mi familia era, más se perdió en la guerra. Más se perdió en la guerra. ¿En la guerra contra quién? Qué ¿Contra los Estados interesante Unidos? esos dichos, ¿no? No, no, De no. Cuba, más se perdió en la guerra y en España más se perdió en Cuba. Claro, pero más se perdió en la guerra, en el cual no era necesario explicitar que era España. No, no, no. Era España. Esa fue nuestra guerra. Nuestra guerra no fue contra los Claro. Estados Unidos. Esa guerra no existió nunca. Eso es una fabricación en aquel ideario, dijéramos que absolutamente psicópata de Fidel Castro, de Fidel Hipólito y todos sus secuaces. Una pandilla de brutos, bueno, que llevaron a la destrucción de la nación cubana, destrucción que ya venía caminando, ¿eh? Vamos, que el dictador previo había contribuido a toda esa corruptela también. Ariel, yo Yo, creo que en mi caso, sí. me llama mucho la atención lo que estabas hablando en Suiza como ejemplo de democracia y todos los aprendizajes que necesitamos como sociedad cubana regada por el mundo y la que está dentro de Cuba, aislada a veces de la información y la realidad del mundo actual. Yo estoy hablando desde Belgrado, que es la capital de la antigua Yugoslavia, y yo en el tiempo que he vivido aquí he aprendido mucho porque esto fue un país comunista que superó esa etapa y he estado específicamente viviendo en esa etapa luego de la caída del comunismo, luego de las guerras que vinieron después y esa reconstrucción del país y ver cómo la apertura del país, la apertura hacia una democracia un poco más real, aunque todavía no es una democracia muy funcional, pero yo personalmente he estado aprendiendo mucho porque veo la realidad de cómo es posible reconstruir y muy rápido, porque en solo 30, 40 años de esa caída, el país es otro, hablo con la gente y es muy interesante. Entonces, me gustaría preguntarte en tu experiencia por el mundo y específicamente ahí en Suiza, ¿qué aprendizaje crees que serían imprescindibles para Cuba trasladarlo desde esa democracia hacia una posible Cuba libre, abierta, democrática? ¿Qué crees que Mira, serían esos puntos fundamentales que habría que implementar? muchos, porque date cuenta que tu pregunta, cuando uno la va a enfocar, para mí hay pilares importantes en la reconstrucción de un país o en la construcción o deconstrucción de un país. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la agricultura. Agricultura que involucra la pesca. Es decir, estamos hablando de tres tipos de actividades que son actividades inherentes a la civilización humana. Inherentes. Todo lo demás, como la industria, la minería, todo lo demás son adquisiciones muy posteriores a estas tres básicos pilares que constituyen una sociedad humana. Entonces, en principio, agricultura, ya sabes, sin agricultura no hubiera habido ningún tipo de desarrollo, porque nuestra condición de asentarnos fue lo que permitió generar las bases para institucionalizar desde la medicina de un brujo hasta la educación del más avesado de una tribu. Eso básicamente se logró con ese tipo de asentamiento y productividad que generaba un excedente y que ese excedente comenzó a convertirse en una moneda de cambio, ya fuera de manera directa o ya fuera a través de la implementación mucho después de un billete, de un dinero y que es como fluye ese tráfico de relaciones humanas a través del dinero en el mundo entero. Entonces, en esos tres pilares te podría decir que básicamente Suiza es un país curioso, porque no solo es que es aproximadamente 2 veces y medio más pequeño que Cuba, no tiene costas,
Es un país muy pobre en recursos naturales, particularmente minerales. Su gran recurso es el agua potable, la calidad de agua potable que tiene y, por supuesto, sus visuales de paisajes que le permiten hacer un turismo de naturaleza realmente imponente en Europa. Ahora, sin embargo, te puedo decir que es un país que su curiosidad no solo estriba en esas características que pudieran ser perjudiciales, también en que prácticamente hace 100 años Suiza era un país medieval. Con la Segunda Guerra Mundial, Suiza era un país extremadamente pobre, miserable, con una reducción incluso de la talla promedio poblacional. Claro está, y no quiero entrar porque podríamos entrar a profundidad en temas que cómo salta ese desarrollo, que no simplemente fue por la manipulación de el dinero que depositaron los judíos en este país y que se devolvió un porcentaje muy grande después de un pleito propiciado justamente por los suizos en el 2000, sobre la década, a principios del 2000, en la primera década del 2000, justamente para devolver parte de ese dinero a los judíos. Aquí básicamente se logró darle el peso que llevaba la educación, porque sin educación tú no podías, dijéramos que activar a esa sociedad con herramientas, con tecnologías para poder seguir adelante. Uno. Dos, estamos hablando de que sin salud, de que sin ese derecho a la salud, sin esa cobertura que es obligatoria en este país, déjame explicarte para que lo tengas como idea, es una cosa muy curiosa porque te podría decir que en Suiza no existe la salud pública, todo es privado, todo el mundo tiene que estar asegurado, pero aquí no hay una sola persona, aunque no pueda pagarse ese seguro médico, que quede desvalido, desprotegido de la atención médica inmediata, expedita, acorde con el requerimiento que tenga. Eso te lo podría explicar por qué es que funciona, por qué lo han logrado privatizadamente y por qué es que es la única forma que funciona de verdad eficazmente ese sistema de salud en este país para todos, para el mendigo, para el emigrante que no tiene papeles todavía, hasta el que es nacional como tal. Entonces, y el pilar de la agricultura. Estamos hablando de un país donde todavía hay un porcentaje importante de contribución a ese Producto Interno Bruto, que es el agrícola, y que además por tradición y por respeto y por lógica, un país que no es capaz de producir sus propios alimentos es un país que está condenado absolutamente al fracaso, a las relaciones internacionales que son tan, pero tan lábiles que una guerra las puede cambiar, como sucedió con la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la economía de prácticamente de la mayoría de los países, no solo de los que estaban en guerra, y que fue una ventaja para que Cuba floreciera, entre comillas, en esa industria azucarera y nos convirtiéramos en la azucarera del mundo en ese momento, y productores también de medicamentos, de cosas que se requerían para la guerra, hasta, sí, saltamos porque son, de verdad, son muchos temas que se Ujú. van combinando. Bueno, que no solamente lo que te quería decir es si no tienes esa comida, estás muy dependiente de lo que puede ocurrir por una enfermedad como el COVID, con una pandemia que fue exactamente igual, que dejó a vistas la infuncionalidad de la Unión Europea en términos agrícolas, porque ese tipo de subvención, incluso por no generar excedentes productivos en determinados países respecto a otros para mantener una igualdad, es absolutamente estúpido y lo demostró en la pandemia del COVID. Y entonces aquí sí se genera una fuente importante de contribución para subvencionar la agricultura. Yo creo que hay tres pilares que son muy básicos, es decir, te podría decir que la gente piensa que el primer Producto Interno, rubro dentro del Producto Interno Bruto de este país es el banking, y no es cierto, no son los bancos ni las transferencias. Aquí estamos hablando de que hay una industria extremadamente sofisticada en la biotecnología y producción de medicamentos, que ahí es donde está centrada básicamente las mayores entradas de ese Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una industria sofisticada a los materiales electrónicos, de circuitos, materiales de alta precisión, incluyendo lamentablemente para las armas también. Sus elementos, estamos hablando de una industria de relojería que es extremadamente muy eficaz, una industria de relojería y de tecnología que genera muchos dividendos, y estamos hablando de una agricultura y de un banking.
a posteriori. Así que fíjate cuántas cosas van por delante de eso que asociamos a Suiza con simplemente el lavado de dinero y las fortunas de todos los delincuentes del mundo, de África y de América Latina que la han depositado aquí, incluyendo la familia Castro, en un banco que tenían en Ginebra, que cerró el banco. No se sabe bien. Aquí es muy difícil rastrear ese tipo de cosas si tú no tienes un poder dentro de la sociedad, y obviamente yo no lo tengo, todavía no lo tengo. Es real que eso ha sucedido aquí, pero ya hay transparencia bancaria, como todo país evoluciona, y aquí ya hay transparencia bancaria. Ariel, no sé qué planes, o sea, qué pregunta tiene ahora preparada Ailén, pero a mí me gustaría retrotraerme, o sea, un poco al pasado y a Cuba, porque tú tienes, o sea, una historia muy interesante, muy rica, y yo quisiera que los oyentes del vivero un poco, llevarlos un poco a recorrer un poco puntos de tu historia. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de ese Ariel que en La Habana, en Cuba, o sea, decidió convertirse en biólogo. ¿Por qué? También Bueno, de ese experimento, de ese ensayo, de esa búsqueda de algo en las montañas de Pinar del Río, de ese lugar que trataste de construir ahí, de ese proceso de radicalización, digámoslo así, ¿no? Políticamente, o sea, de formación de una conciencia política y de lucha contra todo lo que sabemos que se fue armando, la represión que se fue armando, el acoso ante ti, ante tu hermana Omara. O sea, un poco, yo sé que te estoy haciendo hacer un salto muy grande, pero habrá mucho que decir, pero que puntualmente me gustaría tocar esos puntos. A mí, a algún muchacho que conoció en su momento tu tesis sobre las tortugas marinas en Cuba, o sea, me estuvo hablando de lo que fue tu estudio, un muchacho que no me acuerdo el nombre y me hablaba con mucho asombro porque él trabajó contigo, cooperó, te ayudó en algunas cositas formales de informática y eso con esto. Y él me hablaba del asombro, ¿no? Al verte a ti con el entusiasmo de que desarrollabas aquello y toda la información que manejabas. Y yo quisiera retrotraerme un poco a ese Ariel lleno de entusiasmo, lleno de ilusiones y eh, lo que trataste de fundar y lo que pasó. bueno, quiero decirte que yo creo que el entusiasmo y las ilusiones es algo inherente a mi persona. Eso no lo van a matar, no lo pueden matar. No, no pueden. Contra eso la dictadura no puede. Tampoco puede. Creo que contra el de mi hermana ni el de mi madre tampoco pueden. Es decir, estamos hechos de esa arcilla. Es una arcilla básicamente materna, te lo puedo decir, que tiene sus orígenes en Mantua. Es el único pueblo de Cuba que tiene un nombre italiano, es decir, sería la ciudad de Mantova en Italia, fundado por italianos y vascos, básicamente donde apellidos como Fiallo, Fiallo en italiano, como Urquiola, que es netamente vasco, son relativamente originales de ese lugar, fundado básicamente por, si mal no recuerdo, por el encallamiento de un barco en lo que era la zona del archipiélago de los Colorados rumbo hacia la Florida. Y bueno, y afortunadamente o desafortunadamente desembarcó allí, allí están parte de nuestros genes. Pues te puedo decir que yo soy profundamente naturalista, más que biólogo, soy profundamente naturalista, profundamente campesino. ¿Por qué? Porque a pesar de haber nacido en la capital de Cuba, en Playa, un municipio costero, te puedo decir que yo tuve una influencia muy grande de mi abuelo y de mi madre, que era profesora de biología, y mi abuelo que era un campesino, pero no era un campesino cualquiera, era un campesino con una sabiduría muy grande, era un masón enchapado a la antigua, donde estudiaba, se congregaban, había respetos, había una determinada moralidad familiar que creo que es importante, había una determinada creencia religiosa, también creo que es importante. No creo que sea solamente el opio de los pueblos. El opio de los pueblos puede ser peor, puede ser una ideología comunista. Por Claro. ejemplo, lo que pasa en aquella época no estaba Clara cerca de Martí, estaba lejos, muy lejos, hacia el otro hemisferio, si se quiere. Ujú. Pero bueno, la historia está en que esos fueron mis orígenes. Básicamente, anhelaba mucho irme al campo, conocí muy bien lo que era el trabajo del campo a partir de mi abuelo. Desde la siembra del tabaco, la caña, la malanga, todo, de manera que la agricultura nunca me fue ajena y me gustó mucho, era algo que aprendí de pequeño, aprendí que la comida tiene un precio, que ese precio no es el que tiene en el mercado, sino es el que tiene cuando se produce.
y todos los demás precios que se le ponen por encima son absolutamente erráticos, muchas veces son especulativos y lo que hace es justamente favorecer un tipo de intermediario, de mercado intermediario que es parte de la corruptela de un país, ¿sabes? Lamentablemente sería de las cosas, por ejemplo, negativas que yo todavía podría criticar aquí, donde a pesar que existe una política en Suiza de que el campesino lo que produce lo venda directamente al cliente, de manera que los intermediarios se van limitando o vas obligando a los intermediarios a entrar en una cultura de país, en una cultura de interior, que es lo que le está pasando a los supermercados aquí en Suiza. Eso lo conocí muy tempranamente, conocí eso muy tempranamente a través de mi abuelo, a través de cómo funcionaban esas relaciones. Y te imaginarás que desde que tengo uso de razón he querido ser biólogo. He fabricado mi zoológico, mi granja, desde pequeñito. De eso te puede hablar todo el que estuvo alrededor mío, desde mi familia, mis amigos, todo, porque siempre fue así, nunca cambié. La verdad es que nunca he cambiado en mi forma de... Creo que pocos cambiamos. Eso que las personas dicen, no, 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 nos domesticamos, pero no Claro. cambiamos. Nuestra esencia nacemos con una impronta genética muy fuerte y claro está que también es muy fuerte esa impronta genética para decidir qué vas a hacer tú con tu vida, porque al final son decisiones propias. Y entonces eso me hizo volverme biólogo, me hizo que esa pasión realmente fuera contagiosa. Yo tengo hay personas que te puedo ser honesto. Ahora mismo yo soy muy malo para los nombres cuando no tengo una relación frecuente. Ahora mismo, por ejemplo, estoy hablando contigo de manera muy familiar y con Ailén, pero solamente memorizo el nombre de Ailén porque es con el quien he Francis, estado Francis, me llamo comunicándome. por acá. Sí, sí, no te preocupes. ¿Cómo? Francis, Francis. Ujú. Francis. Ok, Francis, entonces discúlpame. Y Mm. bueno, y eso me Yo ha te pasado agradezco con muchas... mucho, Ariel, que en el COVID te contactamos para que escribieras para Árbol Invertido un artículo de ayuda, de sugerencia, sobre todo enfocado para la población cubana, de cómo defenderse con métodos propios y protegerse con métodos propios en medio del COVID, cuando había mucha desinformación. Y Cuba incluso estimulaba el turismo hacia Cuba Horrible, de manera horrible. muy responsable y todas esas cosas. Y tú escribiste un artículo fundamental en ese momento que ayudó a muchísimas personas. Bueno, pues me Y alegro, ni tan recuerdo nosotros. siquiera recordaba la Sí, trascendencia sí. de eso, te lo Y puedo decir recuerdo que porque cuando ya te dijimos pagarte el derecho de autor, te ofendiste. Dijiste, no, ¿cómo vamos a pagar el derecho de autor? Yo eso no lo ni, hago. No ni puede me pagar acuerdo el de eso, derecho de autor. Pero yo ni sí me quiero acuerdo contar de esa eso. anécdota porque para mí fue muy significativo y no te conocía mucho, te conocía sobre todo del trabajo, o sea, a través de las redes, de la información, de todo lo que hacían ustedes, pero Bueno, positivo. ahora mismo, así como tú me recuerdas y realmente tú traes una realidad que yo no tenía, no formaba parte de mi conciencia. Así me ha pasado con muchas personas en Cuba que fueron a mis expediciones, que eran expediciones impresionantes, organizadas básicamente por un estudiantico, que era yo en aquel momento, para luchar por proteger un recurso marino que reportaba dividendos para el de gobierno de Cuba por la venta de la concha del Carey a la empresa artesanal más grande del mundo, que es japonesa. Y ha sido curioso porque muchas de esas personas, algunos más cercanos, unos más lejanos por la realidad la que se impone, me han contactado y me han dicho por privado, ya sea por Facebook, por el Messenger o otros más cercanos a través de mi teléfono, me han dicho que si ellos no hubieran ido a esas expediciones conmigo, se hubieran ido de Cuba sin conocer Cuba. Que realmente para ellos eso fue como su gran aventura en la vida, ¿sabes? Y yo lamentablemente sí he conocido a muchos cubanos fuera de Cuba que no saben lo que es Cuba. Es decir, para ellos lo que es Cuba es una realidad, un entorno muy local, no tienen magnitud, muchos ni el que vivía de Occidente de lo que pasaba en el Oriente o en el Claro. centro, y el que vivía en Oriente originalmente ni tiene idea de lo que pasaba en el Occidente, muy poca cultura hacia lo que es la idiosincrasia de ese cubano, por tanto es muy fácil encontrarte una persona cubana que te hable antes y después del 59, sin tener en cuenta todo el proceso de fracaso que hubo previo
a la revolución, a la mal llamada revolución cubana, porque en realidad, bueno, fue una revolución cubana, pero una revolución que hoy en día se sigue llamando revolución y no puede ser por un problema de contexto semántico. Una revolución es un periodo corto de la historia de un país, de la historia de un pueblo, de la historia de una nación que se limita a un cambio trascendental. Luego de ahí viene la instauración de algo. Como ellos no instauraron nada, como ellos no Claro, desarrollaron nada, simplemente una destrucción del país, por eso siguen llamándole revolución, tratan lógicamente, y de luego lo promover comprendí, la revolución claro. permanente y la circunstancialidad permanente es simplemente una coartada para encubrir Sí, el desastre permanente. luego lo comprendí. Pues te voy a decir que yo tuve en el pre de Ciencias Exactas, en la Lenin, en aquel momento Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, sabes que en una reunión por determinadas condicionantes, la directora de la escuela y el secretario del partido en aquel momento comunista de toda la escuela se reunieron conmigo y me dijeron que lamentablemente Cuba no era un país para mí, Así, que ojalá yo encontrara la vía de poder irme del país cuando aquello yo tenía también mi padre era preso militar de conciencia preso militar, no de conciencia, porque no creo que haya recibido esa declaración por Amnistía Internacional, pero bueno, sí era un preso militar político y esas personas me lo dijeron, me dijeron, no era, Cuba no es un país para ti, tú vas a tener muchísimos problemas y realmente fue así. Fue una premonición de una realidad y la realidad es simplemente que en Cuba toda la persona que se expresaba tal como creía, ya fuera de manera, dijéramos que correcta o incorrecta, ya era considerado una persona problemática, ya era considerado un estorbo social. Y eso me pasó a mí, te puedo decir que casi que desde la primaria, porque nunca me gustó el fraude y se hacía mucho fraude en la primaria y recuerdo una anécdota que se construye luego con la vivencia de la otra parte que fue mi madre, que imagínate que en quinto, sexto grado, creo que fue quinto, yo llegaba a mi casa, bueno, tengo la piel bastante blanca para haber nacido en un municipio que se llama Playa, y yo llegaba rojo y era justamente porque cuando hacían los exámenes, el periodo de exámenes, a mí me ponían en la terraza del aula, era una casa antigua donde cada aula tenía una terraza, a hacer el examen bajo el sol porque dentro del aula el profesor le decía las respuestas a los estudiantes y eso a mí no me gustaba. Entonces el castigo o la solución era el castigo de wow. ponerme al sol a hacer el examen en privado y te estoy hablando que te estoy hablando quinto, sexto grado. Así que el que me habla Desde a ese mí momento ya de, estabas castigado, puesto al sol. del que me habla a mí de esa Cuba ideal antes del 80 te digo yo a ti, o en la década de los 80 te digo yo a ti que eso nunca existió, nunca. Fue una revolución corrupta, fue un proceso revolucionario corrupto, un proceso donde comenzó la desmoralización, porque cuando tú desmoralizas una nación la puedes dominar simplemente porque no hay patrones de conducta. ¿Qué es lo que tú estás viendo en la Cuba de hoy? No hay patrones morales de conducta. Cuando esos patrones no existen, tú manipulas a la gente como si fuera un rebaño de animales, porque no hay esos cánones conductuales, no existen. Y eso sucedió muy tempranamente, a propósito, como es natural. Y luego la universidad no escapó de eso. Aquella guerra se convirtió en una guerra prácticamente de un loco, de un muchacho, por salvar lagartos, por salvar bosque, por ponerse en lugares que estaban arrasando ciénagas para vender los troncos de un árbol que se llama, es una nonacia, que se llama, eh, ahora el nombre que bagá, se llama bagá, en términos una palabra indígena, y es un tronco de naturaleza de corcho que se vendía para hacer árboles artificiales en Europa. Y bueno, tantas cosas que pasaron en aquellos momentos a los cuales uno se oponía pensando que uno tenía toda la fuerza que te daba a aquella virtud, que es la virtud con la que te cría tu madre o tu padre, básicamente en nuestro Claro. caso nuestra madre, esa virtud y aquello se fue convirtiendo en un problema que se acrecentó hasta mi expulsión de la Universidad de La Habana en el 2016 y ese fue el desencadenante para que
cosa curiosa, yo comienzo un proyecto en el 2013 con la Universidad Humboldt en Berlín. Y entonces ese proyecto me da la idea a mí, por este tipo de interacciones, de poder hacer la primera estación ecológica en Viñales que midiera las variables climatológicas, porque hoy en día todavía es un municipio que tiene una trascendencia para el país desde el punto de vista del turismo, que es la empresa más importante, realmente, verdaderamente importante de ese país, empresa que puede mantenerse después de que Cuba sea libre, pero respetando el medio ambiente como es natural, no se mide una variable meteorológica. Entonces la idea era en medio de colindante con la zona núcleo, en la zona de amortiguamiento, pero sobre la montaña, hacer una estación ecológica donde se registraran todas esas variables. Curiosamente, en el 2013 viene la posibilidad de compra-ventas de casas y es así como yo logro comprar una casita en un rancho destartalado en plena sierra del infierno, justamente con la finalidad de hacer esa estación ecológica para medir todas las variables climatológicas y comenzar como una especie de proyecto pionero en el cual se mezclaran a los campesinos en lo que era propiamente la agricultura con impacto de la meteorología, con impacto de la biología, vaya, una permacultura en términos general, ¿no? Pero de manera muy espontánea. Obviamente el municipio, el gobierno municipal de Viñales arremetió contra mi propuesta después que yo había comprado el rancho y me prohibió hacer la estación ecológica. De manera que todo aquello fue ocurriendo a la par de aquel proceso diabólico que se generó para expulsarme de la Universidad de La Habana y cuyos ideólogos fue, por supuesto, el gobierno del país, ese desgobierno y la seguridad del Estado, pero los ejecutantes fueron compañeros míos. La mayoría de ellos no viven en Cuba, viven en los Estados Unidos exiliados o en México o en España. Qué Imagínate tú, triste, la misma historia. semejante crápula. Y entonces, toda aquella escoria que pretendió incluso licenciarme, es decir, peritarme médicamente por psiquiatría, hasta ese nivel llegaron esa gente. Por eso te Wow, digo que en Cuba, cuando a mí se me habla de un borrón y cuenta nueva, como ocurrió en España, que no ocurrió, como tú te habrás dado cuenta, España claro, sangra por las mismas heridas de su guerra civil, sangra, ¿no? Hasta que eso no se soluciona, hasta que no hay una justicia donde paguen todos los culpables de un bando o de otro, nunca claro. va a zanjarse el camino hacia una democracia, nunca será posible. Bueno, pues eso también pienso yo que debe ocurrir en Cuba y entonces, bueno, todas esas crápulas no tuvieron en cuenta de que yo me podía volver campesino. Y yo dije, bueno, pues tengo el rancho, pues voy a pedir la tierra en usufructo, cuando aquello no estaba todo computarizado, por fallas me dan la tierra en usufructo y me convierto en un campesino usufructuario bastante exitoso. Pero ¿sabes por qué bastante exitoso? Te voy a decir por qué. Porque no hay razón productiva en la naturaleza más grande que el amor que tú le pongas a lo que tú estás haciendo. Es decir, yo pienso que el campesino que trabaja por un oficio y que no trabaja por una vocación está condenado al fracaso, como mismo el maestro que no trabaja por vocación o el médico que trabaja por un dinero, por convertir su consulta. Son profesiones, esos tres pilares sociales son profesiones muy ligados al proceso de concientización del epíteto específico de nuestra especie, que es sapiens. Es decir, no podemos hablar de un Homo sapiens sin tener en cuenta estos tres pilares básicos, es decir, una educación, una salud y una agricultura. Y volvemos a estos elementos, dijéramos que son los elementos coyunturales dentro de la formación de una nación, ya sea histórica, como el surgimiento de nuestra especie, hasta hoy en día la conformación de estas relaciones sociales. Por eso es que los políticos, como están en términos generales los políticos en el mundo, están tan divorciados de estos tres pilares, están tan divorciados porque la mayoría lo que son, ¿qué son? Políticos. No tienen Claro, ninguno ni profesión, es decir, ninguno. Y los que estudiaron en una universidad creen que su nivel fue ese, estudiar en la universidad y se dedican a la política. No, señor, la profesión es cuando tú produces algo, cuando tú conoces por experiencia individual el valor productivo de algo. Es decir, cuando tú lo haces, ya sea un libro, ya sea un saco de arroz, ya sea una cafetera. Es decir, cuando tú estás relacionado con el proceso productivo de algo, donde tú
ves involucradas tus energías y por las cuales tú vas a recibir un salario, tú empiezas a concientizar como sapiens qué es esa nación, qué es ese concepto de nación. Como los políticos están tan lejos de esos, es muy fácil corromperlos porque ya son corruptos de naturaleza, ¿entiendes? Ya Esos lo son. políticos que si dejan de hacer política no tienen otra cosa que hacer, a dónde irse, entonces se Total, aferran al poder y total. empiezan. Imagínate que aquí en Suiza todos los políticos tienen que dedicar un porcentaje de su salario acorde con la posición que llevan, ya sea como parlamentarios o como concejales, tienen que dedicar un por ciento a su trabajo original. ¿Qué te parece? Aquí nadie vive de la política 100%. Y eso es una cosa muy importante. Eso significa que tú no puedes volverte un cliente de quienes Claro. tienen el poder económico, porque tú tienes una profesión y tienes que trabajar en eso, tan simple como lo que te estoy diciendo. Y esos pilares de que tú hablas, en parte algunos son como la salud y la educación, son estándares de la propaganda oficial de Cuba, del gobierno cubano, del comunismo, no de la vida real, no en la vida real, porque, en fin, se convierten un poco en medios de manipulación y en este momento en Cuba están muy destruidos. Pero la agricultura yo creo que ni jugando nunca se la tomaron en serio, ¿no? Porque tú me decías de estos amigos tuyos que propiciaron que te expulsaran de la universidad y que tú como una solución te hiciste campesino y fue como una jugada inesperada para ellos. Y yo me pongo en ese lugar y yo digo, bueno, es que la mayoría de los intelectuales en Cuba, la gente que en la universidad, odiaban el campo. Y yo recuerdo a Amado del Pino, el gran escritor cubano y dramaturgo, o sea, era oriundo de Florencia, en la provincia de Ciudad Ávila, el campo más profundo. Y él decía una frase muy linda, decía, en Cuba tenemos una gran tragedia. Estamos, o sea, por un lado tenemos el mar que nos cerca y sin embargo estamos de espaldas al campo. O sea, estamos en la línea entre el mar que no podemos escapar y para colmo nos damos el lujo de estar de espaldas al campo, ¿no? A la tierra. Esa Francis, agricultura siempre. la tierra lo es todo. Mira, imagínate que yo he encontrado aquí en cubanos que te dicen, así hablando, empieza a llover y te dicen, ¿y no sientes algo raro? Y digo yo, claro, no sientes el olor a Cuba. Porque Wow. cuando ahí llovía, yo te hablo, mira, Has dado en el clavo. Ese claro, es olor que de no la podemos estar tierra de mojada en espalda. la lluvia. No podemos estar espalda, no podemos estar espalda de la naturaleza. En ningún país que se construye, ninguna nación puede estar de espaldas al campo, no puede, ¿sabes? Porque es inherente, es la función inherente a nuestra civilización. Nos volvemos sapiens realmente en el momento que nos volvemos con una conducta sedentaria, agrícola, productiva. Si no, no existe esa posibilidad. El cazador, recolector y pescador no daba la cuenta, ¿sabes? Porque agotabas los recursos en un lugar, tenías que mudarte de cueva. Por tanto, no tenías que producir tu propia casa, era mudándote de cueva, de cueva, de cueva, por simplificarte la realidad. Entonces, ese intelectual, yo también te quiero decir que en Cuba, como país muy subdesarrollado y muy falta de valores, se empezó a generar clases artificiales sociales, donde se despreciaba al campo. Yo aquí en Suiza he aprendido dos cosas fundamentales. He aprendido que, bueno, te puedo decir que hay una cosa que yo aprendí en Grecia, en un momento en el que no estaba en crisis y que se veía ya venir la crisis a través de un profesor de filosofía de la Universidad de Atenas, en el cual él me hizo una reflexión que me dejó marcado para toda la vida. El desarrollo de una nación, el desarrollo de la conciencia de una nación se ve en cómo trata a sus perros. Y aquello me dejó muy marcado porque la verdad era que era un país donde había muchos perros vagabundos porque había mucha gente falta de conciencia. Pero había otro tanto que se preocupaba por ponerle collares antipulgas, por vacunarlos, por esterilizarlos, por mantenerlos en esa vida que ya era una vida semisalvaje, pero con determinadas, dijéramos que garantías, ¿no? Para no transmitir enfermedades, para esto. Y luego en Suiza aprendí básicamente de que la salud de una población se mide por los dientes. Ha sido una cosa curiosa porque, bueno, mis dientes son muy grandes anatómicamente y a mí no me cuesta sonreír por eso. Y entonces aquí hay varias personas que me han preguntado si son dientes postizos.
Y dígole yo, ya un poco con más intimidad, le he preguntado, ¿y por qué me hiciste esa pregunta en aquel momento? Y me dice, no, porque es que muchos han visitado Cuba y se han dado cuenta de que mucha gente joven le faltan los incisivos o tienen problemas en los dientes y en general aprendí aquí, porque esa es la verdad, que lo manejan los estomatólogos, la salud de la conciencia también de un pueblo se mide por índices dentarios, es decir, de la manera como tú tienes cuidado de los dientes, de la manera, porque es muy caro eso, es como dijéramos, es lo sublime dentro de la salud. Y es la sonrisa de cada persona, es decir, date cuenta que el día tú lo haces sonriéndole a alguien, diciéndole los buenos días. Así naces tú. Tú naces de eso. Lo demás es un sufrimiento con el llanto, ¿entiendes? Desde que naces. Pero tú te vuelves persona, tú te vuelves mejor persona, tú haces el día cuando tú sonríes, iniciando ese día diciéndole a alguien buenos días, aunque desconozcas quién es la persona. Pero eso te hace el día, te empieza a hacer el día. Y luego, la otra cosa fundamental es que lo que tú no eres capaz de producir en el campo, nunca serás capaz de producirlo en la ciudad. Es decir, eso es algo que yo aprendí aquí en Suiza. Es decir, es inherente. Es decir, y eso tiene muchas aristas. Es decir, la fruta que tú no logres producir, que viene en un proceso atrás desde la semilla, nunca podrá no solo convertirse en un producto en un supermercado de ciudad, no es que al final nunca va a poder generar la complacencia dentro de esa sociedad que es quien maneja realmente un país, porque estamos claros que los países se manejan básicamente desde las ciudades, porque la mayor parte de las poblaciones en los países se congregan en las ciudades justamente por las fuentes de empleo y demás, y porque la gente no quiere trabajar la tierra, porque para eso hace falta una condición muy especial, que es el amor a la tierra. Y date cuenta que fíjate que casi todos los países, incluyendo donde ustedes están, hay problemas con la disponibilidad del sector médico, hay problemas con la disponibilidad de los maestros y hay problemas con la disponibilidad de los campesinos. Volvemos de nuevo a los 3 puntos. Es decir, no faltan posibilidades de empleo en todas las demás aristas. Aristas que todas ellas dependen, pero con mucho de una buena educación, de una salud que te garantiza tu capacidad plena de trabajo y de una alimentación que es la que es lo básico para tú poderte mantener en estas y salir adelante. Ariel, o sea, compras esta casa en Pinar del Río, en la Sierra del Infierno, que quiero, o sea, se llama Sierra del Infierno, no es que tú digas que es el infierno, porque ese es el nombre, Bueno, ¿no? Y bueno, es ¿y un qué poco pasa? ¿Qué cómico. pasa? ¿Qué empiezas a construir ahí un poco también de Mi rancho, sobre tu mi experiencia? finca tiene un nombre homónimo a la sierra. La sierra realmente como accidente geográfico es la Sierra del Infierno justamente porque son condiciones extremadamente abruptas para el desarrollo de una sociedad humana, ¿no? De comunidades en esos lugares, ¿no? Y bueno, pues nada, ahí empezó todo un proyecto donde yo pretendía hacer como una especie de arca de Noé. Era, por ejemplo, yo no tengo escala para cambiar, yo decía, yo aprendí muy tempranamente, no tengo fuerzas para cambiar la escala de país, pero sí tengo fuerza para cambiar mi propia escala. Y entonces, dentro de mi propia finca, yo voy a tratar de tener cultivares que se han perdido en el grueso del archipiélago. Me refiero a cultivares que tienen un valor muy importante cualitativamente, pero no desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, me estoy refiriendo a plátanos que ya no son los plátanos altamente productores, como por ejemplo el verdín o plátanos que formaron parte de la línea productiva grande de Cuba, pero que se aplastaron, por ejemplo, el Cuban Red Banana, que le llaman en el oriente de Cuba el plátano indio, o el plátano Johnson, o el plátano macho original, sin entrar en otros tipos de híbridos o hibridizaciones que se hicieron después. Bueno, yo llegué a tener 14 variedades de plátanos en mi finca. Wow. El dominico, el burro, el filipita, bueno, por decirte algunos de ellos. Y entonces era muy importante para mí porque la idea era mostrarle a los campesinos en esa escala pequeña en que cuánta variedad había de cada rublo agrícola, de cada renglón agrícola, y que esa variedad era muy importante mantenerla. ¿Por qué era muy importante mantenerla? Porque quienes no eran altamente productivos, eran altamente apreciados por la calidad de su producto. ¿Y qué podía ocurrir, por ejemplo, como algo muy importante en el café? Que hoy en día el café más valioso del planeta es el geisha panameño,
que tiene una productividad mínima. Panamá era un país abocado a la gran producción de café y sin embargo cambió todos sus cultivares por cultivares mejorados que no son altamente productivos, pero sí son altamente valorados por su cualidad. Y hoy en día ese es el café gourmet de Panamá. Cambió desde lo extensivo, desde Patente. todas aquellas producciones enormes a producciones más pequeñas, más locales, más biológicas, más inocuas para el medio ambiente, pero con mucha más calidad y por tanto con mucho mayor pago en relación a inversiones de campesinos con incluyendo la cosecha y demás, con la plusvalía que se genera con la venta de ese tipo de productos. Y eso yo pretendía hacer en Cuba con razas de ganado, con darle el valor a la polivalencia de una finca, que eso era un valor inherente a nuestras fincas antes del 59. Es decir, la mayoría de las fincas cubanas no eran fincas especializadas en un tipo de sector productivo, sino que eran fincas que tenían una polivalencia, donde había muchos cultivares, había muchas razas de ganado, había muchos tipos de ganado, y entonces eso hacía el conjunto de ese background de diversidad agrícola de un país que en Cuba era extremadamente rico. Nosotros Claro. tenemos una estación agronómica en Habana Campo, que vamos, que aquello era una de las más, llegó a ser una de las más importantes del mundo en cuanto a representatividad de cultivares tropicales. Así tuvimos la primera estación ecológica de Harvard en lo que fue el Jardín Botánico de la Soledad en Cienfuegos, que llegó a atesorar la colección más grande de palmas del planeta y pues, cultivares de una índole impresionante. Es decir, que Cuba llegó a tener realmente una diversidad y un tesoro de genofondos genéticos, o sea, genofondos poblacionales, perdón, de cultivares de café, de cacao, de plátano, impresionante para nuestro tamaño. Y todo eso se fue perdiendo. Sin embargo, en algunos conucos de, el oriente de Cuba, sobre todo, esos cultivares existen en una menor escala. Yo me iba hasta allá, a esos cultivares, a esos conucos, perdón, perdidos, buscando esos cultivares, un ñame, esto, lo otro, para llevarlos a la finca y poder ahí hacer como esa especie de arca de Noé, pero de un arca de Noé demostrativa, para hacerle ver a los campesinos locales, uno, el valor de la polivalencia de una finca y dos, el valor de que una finca preservara todo ese genofondo de nuestra historia, de nuestro patrimonio agrícola en función de una cualidad y no de una cantidad solamente. Ese era el objetivo de esa finca. Obviamente te darás cuenta que era demasiado Y como para el de gobierno. empezaste a recibir, me imagino, visitas militares, porque estas son zonas muy codiciadas, ¿no? Por el ejército. Yo estuve en las terrazas una vez en Pinar del Río, es un paisaje fabuloso, pero de ahí tampoco un poco conocí la historia, un poco de los experimentos, ¿no? De estos comandantes de la revolución y dirigentes que se apropiaban de zonas para convertirlas en experimentos Eh, particulares, ¿no? Muy particulares. Sobre eso, igual quisiera que nos contaras precisamente cómo era la relación de ese turismo tan fuerte que hay en la zona en relación con la conservación y el respeto a las especies y a los hábitats que ahí están, y tanto como de los campesinos y la gente local, cómo interactúan con esa naturaleza, si hay realmente, si tú observaste algún tipo de mecanismo de protección o todo lo contrario. Bueno, vuelven a hacer preguntas porque ambos me disparan con preguntas que son bastante complejas, la verdad, para responder porque tocan muchas aristas. Mira, te podría decir en primer lugar que cuando el turismo llega por imposición a un lugar sin que existan bases socioeconómicas y culturales sólidas, aquello se convierte en un mecanismo de esclavización, de desigualdad y de capitalismo brutal que no te puedes imaginar. Por ejemplo, imagínate que eso yo lo viví perfectamente en Viñales. ¿Cómo llega el turismo a Viñales? El turismo llega a Viñales por el valor paisajístico que tiene ese lugar. Y de momento, cuando se abre la apertura en la década de los 90, cuando las condiciones de miserabilidad de ese país, producto de su incapacidad de producir por varias décadas,
queda a flor de piel, entonces se ve abogado ese de gobierno a abrir las compuertas de la presa para evitar que la presión se convirtiera en otro año 94, en otra explosión de pueblos en las calles y demás, ¿no? Entonces, sin ideología, simplemente estamos hablando de motivaciones estomacales, estamos hablando claramente digestivas, básicamente. Entonces, así entra el turismo a Viñales. Imagínate que se comienza a generar entre una pequeña sector de esa población un nivel de desigualdad social y económica respecto al campesino brutal. En un municipio que era netamente agrícola, donde todavía quedan las trazas de la última línea de ferrocarril para transportar ilegalmente las inmigraciones de los esclavos africanos hacia Cuba, que fue por el puerto de Puerto Esperanza, justamente que pertenece a Viñales, comienza a despreciarse brutalmente aún más la labor agrícola. Y todos aquellos campesinos o hijos de campesinos se daban cuenta que ganaban más enseñándole los lugares paisajísticos de Viñales a los turistas que trabajando las tierras. Por tanto, los campos quedan absolutamente abandonados a su suerte, muy pocos a la producción de un tabaco dirigido completamente para engatusar ese turismo y venderle el propio tabaco artesanal allí mismo, porque era la fuente directa esta de compra-venta y de dejar dinero. Y comienza a generarse en ese pueblo, un pueblo que apenas habla correctamente el castellano, como casi todos los pueblos de Cuba, básicamente. Una falta, se rompió todo dijéramos, toda aquella fraseología popular que era tan rica en Cuba de pregones, de enamorar a una persona, de piropos, todo aquello se fue volviendo absolutamente plano, absolutamente llano, y eso hizo que en ese pueblo, básicamente, que apenas habla su mayoría el castellano, tiene una especie de cosa, no te lo puedo decir, pero eso no es ningún dialecto, es una cosa degenerada del castellano, comienzan a ver con un desprecio brutal al campesino y entre ellos unas pocas familias que tenían bares o que tienen bares, casas de alquiler con muchos habitaciones y demás, comienzan en su mayoría a despreciar a los demás. Y ese fenómeno de nuevo, dijéramos, es como un sistema brutal capitalista, pero brutal porque son brutos, es decir, son personas que carecen de todo tipo de sensibilidad, de valores morales en general, y brutal porque además llega por imposición con un turista que impone unas condiciones de satisfacción de turismo, de comida, de alojamiento y demás por encima de la media poblacional de ese lugar y comienzan a generarse esas diferenciaciones sociales que llegan hasta la escuela primaria. Por ejemplo, donde los niños que eran hijos o son hijos de estos propietarios de lugares de renta van hipervestidos en comparaciones con los demás niños de la comunidad o del municipio, de manera que comienza a generarse una serie de complejos, un problema de decepción, de deserción, perdón, y de decepción sobre la escuela en estos niños porque se sienten menos, comprende todas estas invisibilizaciones que ocurren cuando un mecanismo de poder económico se apropia de un pequeño sector dentro de una población y, por supuesto, invisibiliza al resto de los demás. Entonces, imagínate que empezaron a llegar cómo se mantenía la mayoría o cómo se mantiene la comida para los turistas en Viñales, venía de Habana Campo. En lugar de las propias producciones, en un lugar que se caracteriza por tener tierras rojas, suelos ferríticos y fercialíticos de una calidad extraordinaria para desarrollar todo tipo de cultivos y la calidad de los frutos, y sin embargo venía toda esa comida de otros municipios de Pinal del Río, de la provincia Artemisa, después cuando se volvió provincia Artemisa, y de lo que es sí, Artemisa,
Y bueno, ya esa parte de Artemisa, Pinar del Río, increíble, increíble. Ahí tú puedes ver un ejemplo de cómo el turismo cuando llega y no existe una cultura social, no existe una sedimentación educacional, no existe una sedimentación de salud pública, como tú llegas aún más a despreciar al pilar más básico de todo, que es la agricultura y la producción de alimentos. Y eso fue lo que pasó en ese municipio. Imagínate que ahora, después del coronavirus y la situación que hay de falta de empleo, porque no hay prácticamente turismo, es que vuelven de nuevo hacia los campos, pero ya fueron campos que fueron absolutamente abandonados. Es como comenzar de nuevo, ¿entiendes? Donde la mente de la gente en qué está en función de ese turista que va a llegar en algún momento, que va a ser ruso, que va a ser chino, que va a ser norcoreano, que va a ser iraní, pero que va a llegar y que nos va a volver a salvar de ese trabajo esclavizante y agobiante que es la agricultura. Ese es un ejemplo básicamente de cómo se ha degenerado todo en un país aquí puesto en escala de unos pequeños años, de la década de los 90 hasta la actualidad, en Viñales, por ejemplo. Yo recuerdo, yo soy del campo también, y yo recuerdo a mi padre que era mecánico, y le arreglaba los tractores a los campesinos y eso. Y para mí era, o sea, ahora al cabo del tiempo es muy sintomático que cuando un campesino le regalaba una fruta, un aguacate, él tenía que llevárselo escondido. O sea, porque el campesino se estaba exponiendo a que le pusieran una multa o hasta perder sus tierras si alguno de esos productos los regalaba o los vendía de manera autónoma, porque estaba obligado a producir lo que le mandaba a producir el gobierno a las empresas estatales y a vendérselo nada más que a las empresas estatales. O sea, ese Total. campesino fue Acopio, acorralado. acopio, claro. Y yo quería preguntarte, Ariel, ¿tú llegaste a ser desalojado de esta finca en Pinar del Nunca, Río o nunca, sigue nunca. siendo Mira, tu el desalojo. propiedad, sigue Bueno, existiendo? cuando me llevaron preso, mira, déjame explicarte una cosa que te voy a decir. Claramente que uno aprende y se sedimenta, uno aprende desde muy pequeño y se sedimenta con el decursar de tu vida. Cuando tú te apropias de algo, quitártelo implica matarte, ¿sabes? Y eso tiene que ocurrir, de lo contrario no te lo pueden quitar. A mí me tuvieron que, sí, llevarme preso, desalojarme, tienes que matarme para sacarme de allí, como tendrían que matar a mi madre para hacerlo, ¿comprendes? A mi hermana. Por eso es que tú crees que nos han condenado a no regresar a Claro, nuestros países, simplemente. ¿Por qué? Porque saben que para nosotros sacarnos de nuestras propiedades tienes que matarnos, literalmente, ¿entiendes? Porque no te las vamos a ceder ni a ti ni a nadie, porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestra construcción, que eso es lo que se llama nación. Vuelvo a decirte, cuando un ciudadano pierde ese sentido de propiedad, de autoridad, de tu pedazo de tierra donde tú naciste, tú comienzas a romper no solo la familia, sino la nación, porque familia es un concepto que es un concepto objetivo, no es un concepto abstracto que cobra mucho valor dentro de lo que son los planos filiales en la organización de una nación. Pero una nación es la cédula básicamente de un país. Cuando un país no tiene nación, cuando tú no te consideras fíjate que eso viene después en una deformación como esclavos de nación o provenientes de donde tú venías, de donde tú tenías una identidad, donde tú estabas apropiado, tú lo perdías todo, absolutamente tú lo perdías todo. Entonces, sí, esa finca existe, ¿cómo no? Y existe con una anciana de 77 años que no puede ver a sus hijos y que no ha perdido su esperanza de vernos, de reencontrarnos, pero que no sabe bien porque estamos vivos y porque estamos en otros países a ti y a tu hermana trabajando. Omara le impiden en este momento, o sea, no pueden volver a Cuba, no pueden visitar. Bueno, lo de Omara es una cuestión extremadamente pública, es decir, 4 intentos de abordar una aerolínea americana y que la aerolínea americana le dice que no la pueden llevar a su país. Una persona indocumentada en los Estados Unidos eh, y que no puede regresar. Ya anteriormente había ocurrido conmigo en el año 2020, después de yo haber denunciado en el 2019 que entré a Cuba en mi condición de infectado por el desgobierno de Cuba con una cepa de laboratorio de VIH, proceso que este país también me va a permitir conducir un juicio político contra la dictadura de Cuba. El primero de esta naturaleza y justamente usando un derecho que es la jurisprudencia universal que muy pocos países tienen instituido y que te permite
justamente cuando tú eres residente de un país, hacer uso de la ley en contra de un gobierno que haya cometido un crimen contra ti. Y entonces, básicamente yendo a esa pregunta que me hiciste, creo que es lo que te puedo decir. Es decir, mi madre ha hecho suya esa biogranja, la ha mantenido te puedo decir, con mucho amor. Yo no pienso que mi madre tenga otra arte ni una capacidad física extraordinaria, porque además es una persona pequeña de estatura y envejecida, pero pienso que tiene un amor descomunal, una entrega descomunal para sembrar, para cuidar animalitos, a pesar de no tener medicamentos, a pesar de no tener prácticamente ninguna condición, de no haberme permitido a mí hacer una presa que hubiera dado agua a todo el municipio de Viñales, a todo el pueblo de Viñales. Pero bueno, así es, así son esos sistemas comunistas, ¿no? Invisibilizan a la nación, invisibilizan el poder de reunión de los ciudadanos, de poder lograr cosas por sí mismos, que son los intereses locales, ¿no? Eso lo invisibilizan. Y entonces, bueno, pues ella, en estos momentos te puedo decir que si existe dentro de nuestra familia ese legado Urquiola, se lo debemos a nuestra madre, tanto mi hermana como yo. Se lo debemos sin lugar a duda a ella. Qué bueno. Hablabas hace un momento de este juicio que vas a llevar a cabo gracias a las posibilidades que te da tu estadía ahí en Suiza, y al principio también hablaste de que has podido continuar estudiando y trabajando como biólogo, y me gustaría que hablaras un poco precisamente de estos proyectos actuales en los que estás involucrado. Bueno, aquí he tenido mucha suerte. Te podría decir que hubo una persona una vez en mi vida, él se llama Rogelio, no recuerdo ahora el apellido, un investigador que trabajaba también con tortugas marinas y se quedó, como se le decía antes, en Finlandia, a rehacer su vida por allá. Y él me dijo, fuera de Cuba nunca te pierdes, solamente te perderías dentro de Cuba. Y aquello me dejó marcado, aquello me lo dijo justamente en Atenas, me lo dijo. Fue la última vez que nos vimos, la última vez que intercambiamos, y me lo dijo en aquel momento, y luego cogió el avión y se marchó y nunca más lo volví a ver. Yo regresé a Cuba, por supuesto, pero aquello me dejó marcado. Y eso lo que te quiero decir es que fuera de aquel desgobierno, de aquella deshumanización, de aquella falta de nación, de aquel desastre, yo he encontrado una gran acogida aquí en este país. He encontrado puertas abiertas en el Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad de Berna. He encontrado un respeto enorme hacia mí como ser humano, en primer lugar, y eh, propuse a uno de los grupos de investigación el proyecto que yo estaba haciendo en la Universidad Humboldt y el Museo de Historia Natural de Berlín cuando me llevaron preso en el 2018. Y entonces, que ya lo había intentado cancelar, de hecho lo canceló la Universidad de La Habana cuando me expulsaron de la Universidad de La Habana en el 2016, pero la contrapartida alemana siguió favoreciéndome porque creía que ese proyecto era algo importante y que podíamos obtener buenos resultados. Pues bueno, logré con ese proyecto, dijéramos que de alguna manera enamorar a la jefa de ese grupo y luego mantenerme trabajando con ella para poder probar, imagínate, a mis prácticamente 50 años, que todavía era una persona con una determinada capacidad para razonar como científico, porque después de casi 8 años fuera del sistema de la ciencia, yo he pasado todo por lo que yo pasé, básicamente era una persona condenada al ostracismo social, ¿sabes? A una segregación, a sobrevivir, y sin embargo no fue así. Sin embargo, tuve la buena suerte de la naturaleza que me apoyó, que todavía me ha dado claridad de ideas, que todavía me mantiene ese espíritu, y logré hace muy poco que el programa para protección de académicos en riesgo me diera, dijéramos que es el programa que aúna la mayor cantidad de universidades respetadas en el planeta y de institutos de investigación del mundo democrático, y que dedica fondos
a soportar a académicos en riesgo cuyas vidas hayan sido amenazadas, destruidas, tienen diferentes categorías y cuyo proyecto de investigación sea interesante para algún tipo de universidad de las que están inscritas en ese programa, que son aproximadamente unas 500 y tantas universidades. Y entonces, bueno, pues yo tuve la suerte que la Universidad de Berna me acogió, tuve la suerte de que auspició mi proyecto de investigación, tuve la suerte de que me convertí en el candidato de Suiza a ese programa y que sus bases están en Nueva York y en New York. Y entonces allí fue que logré ganar hace poco y con fondos de la Academia de Ciencias Suizas y con apoyo también de la Academia Norteamericana de Ciencias, Americana de Ciencias. Pues nada, estoy rehaciendo mi vida profesional en ese sentido. Y por otra parte, también he logrado encontrar finalmente una clínica de leyes justamente en la especialidad de derechos humanos en la Confederación Helvética, que ha decidido acoger mi caso y que es un caso que va a tener consecuencias para las relaciones entre la Confederación Helvética y el desgobierno cubano, que a través de una dictadura militar y una familia que se ha robado el poder junto con un grupo de delincuentes, ha destruido a la nación cubana y eso va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias y va a tener consecuencias dentro de la Unión Europea. Y van a tener consecuencias y te voy a decir porque es inexplicable para mí que a 65 años de instauración de esa dictadura militar, que siempre lo ha sido, que siempre ha sido sangrienta, violenta, criminal, ladrona, mafiosa, con la familia Castro en la cabeza, no exista un registro, un registro de un juicio ante la Corte Penal Internacional, así Cuba no sea signataria, o dentro de sistemas legales de países democráticos donde está instaurado la jurisprudencia universal, ese principio de jurisprudencia universal, no exista una condena categórica a la dictadura de Cuba con nombres y apellidos de los criminales por crímenes contra personas particulares. Incluso hasta en los Estados Unidos, a mí me ha llamado mucho la atención cómo no existe la visibilización ni el poder hacia esos juicios que los emite el pueblo americano con su tribunal que ejerce su ejercicio de poder judicial y decide si se ha cometido este crimen contra esta persona, contra esta familia por esto, esto y esto, y el gobierno de Cuba, porque ellos se tienen que referir en esos términos respetables, tiene que pagar o estar afectado por este o este motivo. Por eso es que todavía tú ves los intentos de demócratas y de oportunistas y de delincuentes, incluyendo también republicanos, no vamos a hablar solamente de demócratas, de hacer inversiones dentro de Cuba, en la agricultura, en esto, en la medicina, en lo que sea, justamente cuando ese pueblo americano, si supiese todos los crímenes que ha cometido ese desgobierno desde 1959 contra nosotros, no lo permitiría. Porque al final también los Estados Unidos tienen una democracia y supuestamente es el pueblo el que toma decisiones en un parlamento y decide, te aprobamos o no te aprobamos fondos para que tú los inviertas en un país como Cuba dictatorial y asesino, a pesar de que sean tus propios dineros, a pesar de que sea privado, porque son concesiones, son licencias que da un gobierno o el Tesoro de los Estados Unidos, en este caso en particular. Sin embargo, creo que eso es muy importante. Es decir, todo ese dinero que se ha invertido en los Estados Unidos para la democratización de Cuba no se ha materializado en casos objetivos que son juicios con condenas directas a los criminales que están empoderados en Cuba contra sus ciudadanos, que hagan ejemplificar claramente en blanco y en negro al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo español, al pueblo de cualquier país democrático europeo, que ese desgobierno destruye las vidas, asesina, tortura a sus ciudadanos y por tanto no puede haber ningún tipo de beneficio hacia ese gobierno si no es directamente hacia el pueblo de Cuba, con garantes de que eso puede ocurrir. Me alegro mucho que estés en este proceso, Kiola, que hayas encontrado la forma de llevar adelante ese proceso, porque coincido contigo perfectamente y creo que es muy necesario. Ahora mismo se están dando la situación, un gobierno norteamericano aprobando leyes para apoyar financieramente las supuestas MIPYME
en Cuba, que sabemos que todos están controlados, la gran mayoría, por militares, por el gobierno. Todas, todas. Se está dando la situación de que represores están emigrando, entrando a Estados Unidos, pidiendo incluso asilo político. Hace poco una miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular eh, puso como causa, se hizo público como causa miedo al socialismo, algo así, al comunismo para entrar en Estados Unidos. O sea, es un absurdo, un ridículo, se están burlando de nosotros. En España tenemos el absurdo de que un gobierno no se atreve a llamar dictadura al gobierno de Cuba, y dicen que no, que es un término un poco ambiguo, que no, y mientras no... Claro, un término ambiguo porque como no tienes los casos ahí para mostrárselos en la cara, porque este que está aquí se reunió con la embajadora permanente del Reino de España ante Naciones Unidas y ante otros grupos de países en el pasado Evaluación Periódica Universal de los Derechos Humanos en Naciones Unidas aquí en Ginebra. Y todas esas personas, cuando menos lloraron, cuando menos lloraron cuando vieron mi historia y cuando vieron una historia además de una víctima que no se consuela con un llanto. No, 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 yo me consuelo con la justicia. Claro. Cuando llegue la justicia. Y ese es mi camino. Sin embargo, son caminos a recorrer muy duros porque son caminos en solitario por las víctimas y son caminos en solitario que llevan mucho dinero o el golpe de suerte que te puede dar ser un académico en una universidad y que te permite entrar por esa vía ante un tipo de bufete en esa calidad de derechos, porque no estamos hablando de cualquier tipo de bufete de abogados, estamos hablando de un bufete de abogados que tiene que tener el reconocimiento y el poder dentro de una nación para poder llegar a un caso que es fuera de los límites nacionales en contra de un gobierno de otro país. Entonces, fíjate cuántas cosas, pero no. Los dineros han sido para otro tipo de programas, desgraciadamente, y no para llevar casos contundentes para mostrarle al pueblo español, por ejemplo, como tú tocaste, y a esos políticos españoles, porque yo hablé ante el Parlamento del País Vasco, y cuando yo fui a hablar al Parlamento del País Vasco, varias personas me dijeron, cubano-vascos, me dijeron que, Ariel, bueno, nosotros sabemos que tú eres una persona muy respetuosa, pero te queremos alertar de que no te sientas frustrado si ves que el Pleno del Parlamento actúa de una manera contraria a tu educación simplemente por tocar el tema de Cuba. Y no fue todo lo contrario. Los primeros que se levantaron fueron los socialistas a aplaudirme, a darme un abrazo y a pedirme disculpas por todo lo que ellos de alguna manera han sido cómplices pasivos con ese desgobierno cubano. Sí, yo Y creo que esa posibilidad, eso falta eso, pero no necesitamos tantos políticos como necesitamos que las víctimas puedan hablar, víctimas que puedan expresarse, víctimas reales, no conocer hechos historias y oír fabricados. las historias en boca de las personas, de las propias víctimas, los protagonistas. Yo pienso que contar como nos permite ahora este programa, contar tu historia y de que tú mismo la cuentes, eso es algo incontrastable. O sea, la experiencia personal nadie la puede negar. O sea, no estamos hablando de teorías ideológicas, estamos hablando de historias, de vidas humanas concretas y eso es innegable. Y yo pienso que eso también está cambiando un poco en España el sentido ese, el mito, ¿no? El falso mito Sí, del comunismo utópico, de la isla utópica, y eso nos hace sentir un poquito más esperanzados, ¿no? Que podamos encontrar un eco en estas sociedades democráticas y que se hagan responsables, ¿no? De acusar y denunciar a sociedades tan dictatoriales como lo que han montado esta clase de... por lo menos no alimentarlas económicamente, por lo menos. Oye, bueno, estamos quizás por necesidad del tiempo, es maravilloso irte, quizás estemos llegando a Ailén, a un poco al final del podcast. Eh, el fondo de donde estás hablando es, para mí es idílico y me da mucha curiosidad. Yo A ver, quisiera un poco te lo puedo exacto, mostrar que un terminaras poco, pero mostrándonos un poco, explicándonos. Hemos oído muchos pajaritos cantando mientras hablaba. Quiero aclarar que no son efectos especiales que nosotros hayamos puesto, que son cantos de aves originales allí donde tú estás. sí, 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 la verdad, mira, te voy a enseñar, mira, óyeme, yo, a ver, hay veces, y para cómo, no tengo ahora mis espejuelos.
yo veo en la pantalla de aquí, yo no veo cómo cambiar Creo que cuando tú lo la... tocas, salen como unas flechitas redonditas así Ah, espérate, ya lo vi aquí, ya lo vi, es que necesito Exacto. espejuelos, necesito mis espejuelos. Necesitamos Bueno, mira, te comento, a ver, yo aquí he querido hacer las un flores proyecto de también. agricultura de balcón. Date cuenta que yo llegué a un lugar donde había una limitación clave, y la limitación clave es que tú dices, bueno, yo no tengo finca, no tengo tierra, no tengo esto, pues tengo un balcón y tengo que dedicarme a ese balcón. Y entonces, bueno, déjame zafar, espero que me Sí. dé la batería. Y aquí me dediqué a hacer un proyecto en macetas, como ves, en contenedores, a diferentes niveles, y tener plantas que tengan importancia agrícola, que tengan importancia ornamental y que tengan importancia para la apicultura. Y Estos son entonces, bueno, mira, fresas. sí, aquí hay de todo. Te voy a contar. Bueno, también tengo casas de pájaros que yo hice Casa con de estas estructuras pajarito. de Qué madera bueno. para que estas plantas de uvas, tengo 5 cultivares de uvas, comiencen a enredarse en ellas y no dañen la pared. Tengo frambuesas. ¿Ves este cultivar de Sí. rosa, que es una rosa que es perfumada? Tengo amapolas Wow. salvajes. Tengo un grupo de frutales europeos, obviamente porque no puedo tener mango aquí, que estos frutales europeos son pigmeos, es decir, no son bonsai, son plantas que producen los frutos del mismo tamaño y calidad que las variedades normales, pero su tamaño se puede reducir por el tipo de injerto que tienen a Sí. tamaños pigmeos. Entonces, ves, hay Sí. muchos cultivares también de frambuesas, de moras. eh, Todos ellos alternan con flores que son Qué lindo. amistosas con las abejas. Hay varios cultivares de fresas, como estás viendo aquí. Esta es una fresa que le llaman ananá porque es blanca completa. Eh, Tengo también rosas pigmeas, esta que se llama cutie pie, que es una expresión anglosajona, que son unas rositas muy pequeñas en miniatura, pero alternan con lechugas, con higos, con mentas, que tengo varios cultivares de mentas. También tengo plantas que pueden usarse para la cocina. De hecho, yo las uso, mis condimentos son totalmente naturales de mi balcón. Tengo tomillo, eh, Esta es la Sierra del eh, Paraíso, lo que has construido ahí. Qué tengo laureles densidad. también, tengo mis matas de laureles, que ves estos cultivares de uva que tienen su florecita, no sé si las logras ver Sí, ahí, sí, sí, sí. la florecita Sí, cómo están no. en flores, pero también aquí siempre alternan con rosas, con frambuesas. eh, Frambuesa, estoy viendo. sí. Ah, Más sí. hay también plantas de cebolla, hay plantas de ajo, ¿sabes? Este es un ajo, este es otro ajo, esto que ves aquí grande Pero es entre increíble la que tengas todo frambuesa, eso en un pequeño balcón. Wow. toda mezclado. Este es otro cultivar de uva que también la ves aquí florecida. Yo siempre que Sí, enseño las flores lo hago para que se vea que hay condiciones de reproducción. claro. Tengo aquí, por ejemplo, vas a ver, solo logré una manzana, pero bueno, creo que es bastante. No sé si la logras ver aquí. Sí, ¿La sí, ves? cómo no. Sí, 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 sí. Una manzana de este cultivar. Hay varios cultivares de manzanas, de peras. Esta vez no logré peras. ¿Ves? Más amapolas florecidas. Tengo esta Ah, planta de tomate, que es de tomates en racimos, que también tiene sus florecitas. ¿Ves las uvas? ocupa todo el espacio horizontal y vertical. Todo. Sí, sí, la mata de fresa. Tengo fresas que tienen mutaciones, como por ejemplo esta que tiene la flor rosada, que es también ornamental, o esta que tiene la flor roja, ¿ves? Que es una planta de fresa también. Y entonces aquí parte de mi semillero, porque el clima no ayuda mucho. Bueno, esto que estás viendo ahí es mi jardín vertical tropical interno de mi habitación. ¿Ves? Parece un paraíso. Sí, ¿eh? Un paraíso de plantas epífitas, y aquí ves el otro, que es tronco, que lo tengo preparado para hacerlo. Y bueno, más matas de tomates con flores, otra casa de pájaro, una
dijéramos que es parte de la ornamentación de mi balcón, que es básicamente con lo que yo me identifico, ¿sabes? Como un Qué leñador, bien, qué como bien, una qué persona bien. que trabaja en el bosque, muchas más amapolas, algunas que otras florecillas, un semillero aquí también que ves todas las plántulas pequeñitas, Sí, más frijoles por acá, wow, wow. frijoles, ya hay alguna vaina, mira aquí esta vainita Sigue siendo de. campesino Mira, ahí donde estás. esta vainita de casualmente una leguminosa que produce una habichuela, el cultivar se llama Isabel como mi madre, por eso lo tengo. Uy, Qué bien. pero y aquí hay otros cultivares de uvas que también, ¿ves? Tienen las flores, las inflorescencias. ¿Has tratado de incorporar alguna planta tropical de Cuba o algo así? No, las plantas tropicales que tengo son ornamentales nada más en lo que te enseñé, Ya, que es mi jardín vertical tropical, pero aquí afuera no, imposible. Aquí imposible. mira, tengo estas En invierno me nectarinas. imagino que sí. ¿Logras ver las nectarinas? A Aquí ver, no, no los veo. Sí, 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 ya los veo. Sí, sí, están hay verdecitas. nectarinas aquí en el medio, aquí hay una nectarina en el medio anidada enorme, porque son plantas pequeñas, ¿eh? Son plantas injertadas Pequeñitas. que aquí las he estado cultivando, mira, por afuera más o menos. Pero es ¿Cómo increíble se porque ve tiene esta locura? frutos. ¿Cómo se ve esto? Qué bien, qué bien, qué Es bien. comiquísimo porque tengo también, ve, esta camomil que le llaman ay, ¿cómo se llama? Mejorana, no, manzanilla en Cuba. Manzanilla, Eh, claro. también tengo, y bueno, hay muchísimas cosas, hay también eh, albaricoques, estas, con algunas que tienen algunos fruticos metidos entre las ramas. Mira, estas son dos almendras, ¿las logras ver? Dos Sí, sí, almendras, sí, sí, este es un sí. almendro. Mira, aquí hay otra rosa Pero que es increíble. blanca, ¿Sabes? rosa amarilla. Sí, estaba viendo que también hay mucho cromatismo. A veces te lo propones, Ariel, lograr diversidad de colores, porque Sí, a mí me llama lo mucho la logro. Me atención. encantan los colores. Y este es un hotel de insectos también que estoy haciendo. Un hotel Bueno, de insectos para la insectos también se salvan. polinización. Aquí tengo una frambuesa que le llaman el Golden Raspberry porque no sé si la logras ver porque es amarilla. Esta nunca a ver, ¿ves? Sí, sí, la Esta veo, la nunca veo. se madura, esta se madura amarillo, no se madura No, no la rojo conocía, como no, las no. otras. Nunca Y había bueno, visto nada, una rosa esto, amarilla. estás viendo, este es parte de mi lugar, Tu entorno de que construido, ahí está Ariel, un poco que ese mi espacio entorno construido, exactamente, pues, ¿qué presente. pasa? Que no tengo tierras por ahora, no tengo tierra. Bueno, pues entonces Wow. hago esto para que, También es como un ejemplo de lo que tú lograrías en un terreno amplio, en esa sierra del infierno que la convertirías en el paraíso, si pudieras hacer, y un ejemplo de lo que pudiera ser Cuba, si personas libres y llenas de tanto entusiasmo e iniciativa como tú pudieran trabajar allí y esa nobleza ponerla al servicio de los demás, yo creo que sí, no verse obligados al exilio impuesto. sí, Tu balcón es un reflejo de tu creatividad y tu empeño, el empeño que pones en todo lo que haces y de esa ilusión que hablabas que no has perdido. Te agradecemos mucho nuevamente que nos hayas acompañado en esta conversación. Ha sido muy interesante. Creo que tendríamos que repetirlo porque creo que ha quedado mucho de qué conversar. Creo que tienes mucho que contar Eres un magnífico conversador también, o sea, oírte. bueno, no, para serte honesto, mis amigos te lo podrían decir, no soy una persona muy sociable, soy una persona más de trabajar que de Ya, hablar. Pero bueno, claro, creo sé. que es importante hablar por momentos y que las personas que pierden un poco el entusiasmo por las realidades que pueden ser duras, como puede ser la realidad, por ejemplo, que tiene mi madre, y sin embargo no pierde el entusiasmo, ¿sabes? Siempre hay algo que es una fuerza por encima del mal, que es nuestra voluntad y yo te digo los valores. Cuando tú tienes valores, Claro. cuando tú eres una persona con determinado nivel de integridad, te puedes sobreponer a ese sufrimiento y hay veces que hasta el desconsuelo, ¿no? Así mismo. Pues nada, mandamos un sentimiento, un saludo a tu madre allá en medio de esa sierra. Gracias,
resistiendo, y tu familia y a ustedes por ser expresión de lo mejor de Cuba y Muchísimas lo gracias, mejor del la ser verdad. humano. Gracias a Muchísimas ti. gracias. Este podcast, esta entrevista sirva de inspiración para personas que quieren tanto empezar sus proyectos como superar algunos momentos difíciles que pueden suceder, sobre todo en contextos como el cubano. También les proponemos que si quieren conocer más sobre estos temas pueden acercarse a nuestra página web www.arbolinvertido.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros los estaremos esperando en un próximo podcast para seguir hablando sobre ecología y estilo de vida. No sé si quieres agregar algo más, Francis. No, los que nos están oyendo en Spotify, en Ivo, en esta plataforma de podcasting, que para que no se pierdan el jardín, el balcón de Ariel, que vean el video en YouTube, en el canal de YouTube, que también allí tenemos alojado el podcast en formato de video, y que nos sigan nuestro canal, sigan nuestras redes, como decía, sigan nuestro podcast y esperen otras entrevistas que trataremos de tener tan interesantes como esta. No más interesantes porque es muy difícil, pero tan interesantes como estas que hemos tenido el día de hoy con Ariel. Recuerden dejar su reacción, su comentario, pueden proponernos quién les gustaría que fuera el próximo entrevistado y comparten este podcast con sus amigos, con sus conocidos para que la gente sepa más de estos temas y conozca estos ejemplos de cubanos que desde el activismo medioambiental y desde la ciencia y desde el activismo por los derechos humanos están dando de qué hablar y trabajando muy fuerte para que Cuba mejore, para que Cuba sea la Cuba que todos soñamos. Porque no solo Cuba, Suiza también es mejor contigo allí, Ariel. Gracias. Los vecinos están muy contentos, eso sí te lo puedo decir. Los vecinos están muy contentos. Estamos seguros que sí. Pues nada, un abrazo, un súper abrazo en nombre de todos los que venimos admirando desde siempre. Y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Chao.